de Honduras. Y él nos estaba hablando de teología, de eventos futuros, de escatología, de un poco de cosas que todo lo encierra la teología. Pero de pronto yo lo tomé por sorpresa, le dije, ¿y cómo va su matrimonio? Me dijo, mi matrimonio va muy bien desde hace unos años. Y le hice otra pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué su matrimonio funciona? Dijo, porque mi matrimonio está centrado en Cristo y depende de Dios. Yo me emocioné mucho y ¿saben por qué me emocioné? Porque ese es el tema que el Señor me dio en esta noche. Matrimonios centrados en Cristo, matrimonios que dependen de Dios. Así que como texto, hay muchos textos que nos hablan de esto, pero vamos a leer uno que tiene mucho que ver con esto. Salmo 127, ¿lo recuerdan? Dice así, si Jehová no edificare la casa, ¿qué pasa? Eso es algo real. En vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y hay otro texto que podemos, ya del Nuevo Testamento, que nos refuerza o nos da más energía, lo dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que mis hermanos, después de gozarnos tanto en esta noche, el propósito de la palabra para con cada uno de nosotros es que cada uno de nosotros, escúchenme bien, cada uno de nosotros le devolvamos el matrimonio a Dios. Cada uno de nosotros con libertad pueda decirle, Señor, toma mi matrimonio. Yo no quiero llevarlo más, porque lo he llevado, he edificado la casa y me ha salido una casa torcida. Que empecemos a depender de Dios totalmente. Ese es el propósito. Y para esto, propongo que estudiemos o que meditemos por lo menos en 3 clases de matrimonio. Primero, el matrimonio problemático. ¿Conocen matrimonios problemáticos? Muchos, sin Cristo exactamente. El matrimonio cristiano, entre comillas. ¿Conocen de esos? También, después vamos a explicar qué es cristiano, entre comillas. Y el matrimonio centrado en Cristo, el matrimonio que depende de Cristo. El matrimonio a quien cada uno de nosotros le apuntamos, centrado en Cristo, que dependa de Cristo. Entonces, meditamos un poquito, analizamos un poquito el matrimonio problemático. Algunas características del matrimonio problemático. Abunda mucho, se encuentran por todas partes. ¿Tienen amigos matrimonios problemáticos? Sí, hay por todas partes. Es fácil de detectar. Usted llega a una casa y sabe, este matrimonio es problemático. Los cónyuges no les interesa Cristo para nada. No tienen a Cristo, no les interesa Cristo para nada. Tienen mucha religión, tienen superstición, pero no Cristo. Ese es un matrimonio problemático. En este matrimonio problemático se manifiestan las obras de la carne, como lo dice Gálatas 5:19. Todas las obras o algunas de las obras de la carne
amargura, enojo, gritería, fornicación, inmoralidad, impureza, descontrol, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, peleas, divisiones, envidias, borracheras, orgías y cosas parecidas. ¿Identifican ustedes ahí a un matrimonio problemático? A los hay, ¿cierto? El matrimonio problemático vive en este ambiente de carnalidad. Y para el matrimonio problemático, eso es lo normal. Ese es como su hábitat. Ahí se siente como pez en el agua. Está bien. Es más, no encubren para nada la carnalidad. Así que mi hermano, mi hermana, si usted tiene un amigo, una pareja problemática, de un matrimonio problemático, no le extrañe como le pasó a una persona amiga de nosotros en Río Negro. ¿Cómo les parece, hermanos, que tengo una pareja que es amiga? Y me invitó que para este fin de semana fuera a pasar una noche de pasión con ellos. El famoso swingers. Porque para ellos es normal que se reúnan dos, tres parejas o dos parejas o una pareja con un soltero y hagan orgías sexuales. Eso es normal. Es decir, toda carnalidad para un matrimonio problemático es normal. Miremos la solución para el matrimonio problemático. Pueden tener matrimonios problemáticos, ustedes pueden ser amigos de matrimonios problemáticos, familiares con matrimonios problemáticos. ¿Ustedes quieren ayudar a esos matrimonios problemáticos? Quiero decirles que la solución no es estrategias. Haga esto, haga aquello, haga lo otro. Ni siquiera es decir, lo voy a invitar a unas terapias con un psicólogo o lo que sea. No funciona. Ni siquiera decirles, váyanse de vacaciones porque ustedes se dan su tiempo y hablan, tampoco funciona. Ni como le decía aquí en Medellín un psicólogo en un retiro de parejas, hermanos, negocien ustedes el uno con el otro, tampoco funciona. Hagan un esfuerzo, sopórtense, callen, no funciona. ¿Saben cuál es la solución? La solución es una persona. No hay otra solución. La solución para un matrimonio problemático es invitar a Cristo a su vida, al matrimonio. No religión. Es que la pareja entienda y reciba el Evangelio. Y por si acaso hay aquí un matrimonio problemático, un matrimonio sin Cristo, quiero decirles que la solución es Cristo, que tienen que entender el Evangelio y que el Evangelio básicamente tiene dos noticias, una negativa, llamémoslo así, una positiva, y la noticia es que todos somos pecadores y que por todos ser pecadores vamos directos al infierno, que estamos condenados sin Cristo, que podemos tener miles y miles de religiones y superstición, pero que si no tenemos a Cristo vamos al infierno. Pero la buena noticia es que Cristo fue a una cruz y llevó nuestros pecados. Y que si nosotros creemos y le recibimos, dice la Biblia que somos hechos hijos de Dios. Que si nosotros creemos que Él llevó nuestro pecado en la cruz, pagó por nosotros, ahora Dios nos mira con la justicia de Cristo y descarga toda la ira sobre Cristo su Hijo. Pero que tenemos que creer, que tenemos que recibirle, que tenemos que invitarle para que venga y viva en nuestra vida.
y ahí deja de ser un matrimonio problemático. Es urgente en esta noche que si hay una persona que no tiene a Cristo, lo haga, porque esa es la solución, no es otra cosa. Así que, hermanos, aquí, si todos diéramos testimonio, la iglesia es un hospital. Está cerca de un hospital, pero la misma iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital donde hemos llegado matrimonios rotos, que nadie da un peso por nosotros, destruidos, acabados, y el Señor Jesucristo empieza a restaurar nuestro matrimonio. El Señor ha empezado a darle vida a ese matrimonio. Eso es lo que compone en esta noche un grupo de parejas restaurados por el Señor Jesucristo y se les ha dado un cambio radical en Jesucristo. No se vaya sin Cristo en esta noche. Es algo muy sencillo. Ahí mismo, tomada de la mano con su pareja, o dígale al oído, o dígale, exprésele. Sabe que tenemos muchas cosas materiales, pero no tenemos a Cristo. Te necesitamos, Cristo. Te invitamos para que venga a nuestra vida. Es necesario. Y es la solución. Cristo es la solución para matrimonios problemáticos. El segundo matrimonio, ¿recuerdan ustedes del segundo matrimonio? ¿Cómo lo nombramos? Matrimonio cristiano entre comillas. ¿Y qué es eso? ¿Cómo será un matrimonio cristiano entre comillas? A medias. ¿Qué más dicen? Un matrimonio cristiano entre comillas, la definición es, ambos cónyuges son cristianos, sí. Pero ¿sabe qué? No viven a Cristo. Cristo no es el Señor del matrimonio. Y no porque ellos no quieran vivir a Cristo, sino porque están distraídos. Están distraídos con el mundo, con los títulos, con las cosas, con muchas cosas, muchas distracciones. Y Cristo, lejos. Ese es un matrimonio cristiano entre comillas. Un día recibieron a Cristo, entendieron el Evangelio, pero no dependen de Cristo. Este matrimonio es muy triste porque este matrimonio puede correr el riesgo de aquellas personas que llegan ante Dios y les dice Dios, indiferente ante ellos, cerradas las puertas, y le dice, pero Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre, Señor, echamos fuera demonios. En tu nombre, Señor, profetizábamos, predicábamos en el parque, hacíamos cosas, Señor. ¿Y qué dice el Señor? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Los versículos tristes de la Biblia para aquellas personas. Este matrimonio, bueno, decimos esto porque de estos tres matrimonios que hablamos, el problemático, el cristiano entre comillas y el centrado en Cristo, en uno de esos puede estar nuestro matrimonio. Y la idea es que ubiquemos nuestro matrimonio donde está. Este matrimonio tratan de hacer bien las cosas, pero a su manera. Es decir, leen la Biblia, oran, van a la iglesia, pueden tener ministerios, pero el matrimonio cristiano, entre comillas, se ve bien exteriormente. La gente ve un matrimonio cristiano, entre comillas, y dice, ¡wow! ¡Qué familia! ¡Qué matrimonio! Pero no es suficiente. Se esfuerzan, pero no dependen de Dios para su matrimonio.
Estamos hablando de dependencia total de Dios. ¿Conocen matrimonios cristianos entre comillas? ¿Hay aquí algún matrimonio cristiano entre comillas? No los hay, cierto. Esos son los de afuera. Nosotros no, cierto. Entonces, pongámoslo más fácil para no meternos en problemas aquí entre nosotros. ¿Pueden identificar un matrimonio cristiano entre comillas bíblico de la Biblia? A ver, estudiosos de la Biblia. ¿Recuerdan de alguien que les parezca un matrimonio cristiano entre comillas bíblico? ¿Cuál? Ananías y Zafira, no. Al contrario, era un matrimonio cristiano que servía a Dios, que abrían su casa para adorar a Dios. A ver, tal vez los hermanos no me entendieron lo que es apenas como lo estamos explicando. A ver, ¿recuerdan? Bueno, ¿qué tal les parece el matrimonio de Isaac y de Rebeca? De Isaac y de Rebeca, ¿cierto? El matrimonio de Isaac y Rebeca tenían muchas bendiciones de Dios. Muchas. Por ejemplo, ¿cuáles? Se casaron bajo la voluntad de Dios. ¿Recuerdan ustedes la historia? Abraham manda al siervo, le hace juramentar que vaya a buscar esposa para su hijo Isaac, pero que tenga mucho cuidado qué mujer le va a traer. Y este siervo, muy responsable, oró al Señor, oró varias veces al Señor, pidió señales para que la esposa que traía para el hijo de Abraham, Isaac, fuera una mujer conforme a la voluntad de Dios. Así que terminó trayendo una mujer conforme a la voluntad de Dios. Y no hay duda que que Rebeca e Isaac era un matrimonio que se había casado bajo la voluntad de Dios, pero tenían más bendiciones. Por ejemplo, dice que Isaac era un hombre que meditaba y oraba. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. También dice la Biblia que Isaac oró a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. También dice la Biblia que Isaac edificó un altar para comunicarse con Dios. Isaac amaba a Rebeca. ¿Recuerda cuando Abimelech por una ventana pilló a Isaac acariciando a Rebeca y de qué manera? Disfrutaba de la relación sexual. Amaba a Rebeca. Empezaron bien, ¿cierto? Como muchos matrimonios. Empiezan bien, pero se van descuidando. Era un matrimonio que empezaron muy bien en la voluntad de Dios, pero poco a poco se fueron alejando de Dios, haciendo las cosas a su manera sin depender de Dios. Entonces podemos decir que el matrimonio de Isaac y de Rebeca, a pesar de que tenían grandes bendiciones de parte de Dios, tenían grandes problemas. ¿Recuerdan problemas de este matrimonio? A ver. Exactamente, ese era uno de los problemas. Había favoritismo entre ellos. Un matrimonio de 4 personas y habían 2 equipos. Entonces Isaac con Esaú versus Rebeca, Jacob. 2 equipos. En otras palabras, lo que llaman favoritismo. Estaba dividida la familia en 2 bandos. Pero para no seguir sacándole los cueritos a Isaac y a Rebeca, solamente vamos a nombrar otro gran problema que tenían. Y el mayor problema que ellos tenían era no escuchar la palabra de Dios. No escuchaban la palabra de Dios. Por eso lo llamamos un matrimonio cristiano entre comillas. Porque Dios hablaba, ellos oían,
pero no obedecía. Un caso. Abraham y Sara. Podríamos decir, empezamos a esculcarle y también encontramos que podría ser, obedecían a Dios en tal parte. Sí, desconfiaban, llegaron a cierta ciudad, Abraham se llenó de temor, era tan bonita Sara que dijo, por favor, diga que es mi hermana, porque si no me van a matar por mi mujer tan bonita. Qué problema tener mujer bonita, ¿cierto? Bueno, Dios había dicho a Isaac y a Rebeca. Resulta que Rebeca estaba embarazada. Y estaba embarazada de un par de gemelos. Hay personas embarazadas aquí, mujeres embarazadas. Un par de gemelitos tenía. ¿Y sabe qué? Esaú y Jacob se prendían a los golpes en la barriga de Rebeca. Pero era que se daban unos golpes. Y los hijos luchaban dentro de ella y ¿qué dijo ella? Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y mire lo que Dios le responde. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eran gemelos, pero el mayor era Esaú porque había nacido primero, ¿cierto? Y el Señor dijo, el mayor servirá al menor. Y este hogar de Isaac y de Rebeca, que nos ilustra el hogar cristiano, entre comillas, que no depende de Cristo, cada uno de los cónyuges quiso hacer lo que bien le parecía. Que la bendición la recibiera el hijo favorito. Entonces, Isaac quería que la bendición la recibiera Esaú. Y Rebeca, su hijo Jacob, su hijo consentido. Y en ese afán de cada uno de los cónyuges querer hacer su propia voluntad sin tener en cuenta a Dios, si ustedes que han leído la historia, empezó un drama donde había mucha carnalidad. Y es ahí donde se identifica como un matrimonio cristiano, entre comillas. Pues ahí encuentran mentira, engaño, irrespeto al padre, irrespeto al esposo, falta de comunicación, todo por no depender de Dios. Todo por realmente no creer y obedecer la palabra de Dios. Matrimonios, en esta noche, tomémonos ese principio. Matrimonios que se van a casar. La equivocación más grave de un matrimonio es no creer la palabra de Dios. Es ignorar a Cristo. Es llevarlo por nuestras cuentas. Y el hogar de Isaac y de Rebeca, conocemos la historia, terminó muy triste. En Génesis 27, del 41 al 46, leemos. Y aborreció Esaú, mire todo el ambiente de este hogar, por no obedecer la palabra de Dios, por hacer las cosas a su manera, por no depender de Dios. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Mujeres, ¿cómo se sentirían ustedes que un hijo quiera matar a su hermano? Totalmente destruidas. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate
y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Rebeca, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Es un hogar que termina realmente muy triste. Hay aborrecimiento, hay venganza. Yo mataré a mi hermano. Jacob tiene que huir lleno de temor. Hay fastidio de parte de Rebeca, miedos, amargura, ira, resentimiento. Y todo por no creer, obedecer la palabra de Dios. La tragedia que trae. Y hermanos, dejamos ya el matrimonio de Isaac y de Rebeca y seguimos pensando en matrimonios cristianos, entre comillas, que puede ser cualquiera de nosotros. Solamente que nos olvidamos de Dios un momento y empezamos a conducir y a llevar nuestra vida y se convierten en matrimonios cristianos, entre comillas. Así vivirá como el matrimonio de Isaac y de Rebeca, un matrimonio que no depende de Cristo o que Cristo es ignorado. Así puede ser nuestro propio matrimonio si no dependemos de Cristo. Los cónyuges usan su propia fuerza, su propia habilidad para sobrellevar el matrimonio. Se sienten plenos para manejar el matrimonio. Tratan de cambiar su comportamiento carnal, pero no lo logran. Se parecen al hombre de Romanos capítulo 7. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La mayoría de los conflictos en el matrimonio cristiano, entre comillas, son encubiertos, están escondidos. Ellos no los enfrentan. Ellos no es el que le dice: mi amor, necesitemos que hablemos porque esto no está bien. No, ellos los dejan así tapaditos. Cada uno vive y aguanta la carnalidad del otro para evitar problemas. Ignoran el comportamiento pecaminoso de la otra persona para evitarse problemas. La señora sabe que él entró a su cuarto a ver pornografía, pero ella prefiere callar la boca, quedarse calladita para que no hayan problemas. Entonces se refugian en trabajos, en poca comunicación para evadirse. En el celular es una gran herramienta para entretenerse y evitarse el uno al otro. Matrimonios cristianos, entre comillas. ¿Y saben qué? Se han acostumbrado a vivir con sus luchas y conflictos escondidos. Vea, hermanos, vea. Es impresionante la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse a diferentes situaciones. Hace unos años fuimos a una iglesia en el Perú. Y esa iglesia tiene una particularidad que de pronto muchas iglesias aquí en Colombia no la tienen. Y es que está situada cerca de una mega marranera. ¿Qué se quiere decir eso? Marranera grande, ¿cierto? Y como si fuera poco, ahí cerca hay una planta de aguas negras. Entonces, cuando uno llega allá a la iglesia, íbamos a una especie de campamento, íbamos a estar una semana casi, uno llega y le preguntaba a uno a la gente: ¿y ustedes qué pasa aquí? Entonces le explicaban lo de la marranera, lo de las aguas negras, y
Y luego le decía, ¿y cómo es que...? No, pero ¿cuál olor? Decían ellos, ¿cuál olor? ¿Y sabe qué era lo más impresionante? Por ahí al tercer día uno se levantaba a hacer ejercicio por la mañana y uno era respirando el agua puro, el aire puro. ¿Qué pasaba? Se había acostumbrado. Así es este matrimonio, se han adaptado a vivir en luchas, en conflictos, en peleas, en gritos, en insultos, en irrespetos, y lo ven normalito. Es más, ellos creen que tienen un buen matrimonio. Es que ya llevamos 10 años y no nos hemos divorciado, dicen. Hermanos, la idea es que podamos mirar nuestro matrimonio y pensemos si de pronto nuestro matrimonio se parece un poquito a ese matrimonio cristiano, entre comillas, y de una vez salgamos huyendo. Se dice que los días domingos en las iglesias cristianas están escondidos los mayores secretos de los matrimonios. Hombres que maltratan, mujeres que irrespetan y están ahí, adorando al Señor, tranquilitos, como algo normal. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Los hijos están aprendiendo qué es matrimonio. Si el matrimonio es como el matrimonio de mi papá y de mi mamá, entre comillas, eso es matrimonio. Y si cristianismo es como mi papá y mi mamá, eso es matrimonio, eso es cristianismo. Y lo peor de todo, es posible que ellos lo vayan a replicar. Y también sus nietos. Así que el matrimonio cristiano, entre comillas, es una puesta en escena donde los cónyuges se hacen daños, viven resignados, ya se resignan. Es como si dijeran esto ya, el matrimonio es eso, ya no va más. Eso es matrimonio, hay que vivir así, hay que aguantar, hay que soportar. Y eso fue lo que nos tocó ya. Pero hermano, quiero decirles que no podemos resignarnos a eso. Eso no es matrimonio cristiano. Matrimonio cristiano es para que sea una realidad lo que ustedes han dicho de los atributos de su esposa, de su esposo. Que se pueda palpar eso como una realidad. Hace unos años asistimos a unas bodas de oro. ¿Cuántos años son? 50 años de casados. Y estaban ahí el hombre y la mujer. Cristianos desde hacía como más de 30 años. Hermano, de estos matrimonios no se ven ahora, ¿cierto? Son las palabras como corrientes que se escuchan. De esto ya no hay. Y ellos estaban bien vestiditos y bien. Pero ¿sabe qué fue lo que me impresionó? Éramos allegados a esa pareja. De pronto ya no estábamos en las bodas de oro, sino que estábamos en un entierro. Se había muerto el Señor. ¿Se imaginan ustedes la actitud de la señora? ¿Sí se la imaginan? ¿Cómo era? ¿Ah? La actitud de la señora fue, me quitaron 3 elefantes de encima, esa era la carga. Nos sorprendió a muchos, empezamos a hablar con ella, dijo, pues me casé a los 18 años, me llevaron a una finca a cocinarle a 25 obreros, él no me pegaba, él no me maltrataba, él no me hacía nada mal, pero para mí el matrimonio fue una carga. ¿Sí? Dijo, y ahora me siento libre. Y esa señora descansó y se rejuveneció. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, ¿sabe qué es lo que hago yo en una charla como estas?
Le pido a las parejas que se cojan de la mano, cójanse de la mano. Cójanse de la manito, por favor, en esta noche, porque vamos a aprovechar esta oportunidad. Y sobre todo las mujeres que son las víctimas, les vamos a hacer una pregunta. Y ella nos la responde con uno o con dos apretones de mano y nadie se da de cuenta. Y la pregunta que le hacemos los hombres a nuestras mujeres es, ¿eres feliz o eres resignada? 1, feliz. 2, resignada. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Respondieron las mujeres? ¿Eres feliz o eres resignada? 1, feliz. 2, resignada. Yo realmente sería una tristeza muy grande. Hombres, ¿están conmigo? Hombres. Qué triste que uno se muera y que la mujer por ahí esté saltando porque uno se murió. Y yo que pensaba que era el mejor de los esposos, pues hermanos, asegurémonos. Y si tenemos una resignada, salgamos de ahí inmediatamente. Busquemos hacer que ella sea una mujer feliz. Nadie, absolutamente nadie se merece ser una mujer resignada. Pero cuando la fuente del matrimonio somos nosotros, no Cristo, lo que conseguimos es matrimonios resignados, no matrimonios felices. Matrimonios que aguantan, matrimonios que viven de qué dirán. ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirá la iglesia? ¿Qué dirán mis vecinos? Pero si somos personas que dependemos de Cristo en nuestro matrimonio, tenemos matrimonios realmente auténticos, felices, que enfrentamos pruebas, que a veces discutimos, que a veces decimos lo que no nos gusta, pero en el fondo somos felices. Y eso es lo que Dios quiere porque Cristo está con nosotros. Entonces, hermano, valdría la pena que nos preguntemos nosotros, matrimonios, ¿de quién dependemos? ¿Quién es la fuente? ¿Es Cristo o es el cónyuge? Tiene que ser Cristo. Es Cristo. No, los cónyuges no podemos ser fuente para llenar a nuestra esposa. Es fácil creernos que nosotros somos la fuente y no Cristo. Es fácil creernos el cuento que soy yo quien hago feliz a mi mujer. Realmente es Cristo, no somos nosotros. Mire, hace unos años, tal vez más de, por ahí alrededor de 25 años, nosotros vivíamos aquí en Medellín, aquí arriba en la iglesia Ágape. Y ahí vino, a la iglesia vino un pastor que venía de Armenia. Y él vino a Medellín con propósito de pasar por muchas iglesias y dar un testimonio. Fue al seminario y del seminario a varias iglesias. ¿Cuál era el testimonio? Pues, cuando yo hablo cosas como estas, siempre me acuerdo del pastor, el pastor de Armenia. Él había tenido un accidente en una piscina, había quedado cuadrapléjico, sus piernas no funcionaban, sus brazos no funcionaban, su voz era muy débil, tocaba ponerle el micrófono bien cerca. Era un pastor de mediana edad. Y lo que él decía es, he sido pastor por 10 años en Armenia. Y toda mi vida me la pasé pensando que mi familia dependía de mí. Que yo era quien proveía y cuidaba para mi familia. Y decía él, yo he tenido, Dios me ha pasado por esta prueba para que aprendiera que yo no cuido mi familia, que es Cristo quien cuida mi familia y poder aprender la lección, depender de Cristo. Ahora mis hijos
lloran a la medianoche y yo no puedo hacer nada, ni levantarme porque yo no puedo, pero es Cristo quien ha cuidado en este tiempo a mi familia. Hermanos, hermanas, por favor, no pensemos que nosotros cuidamos nuestra familia. No pensemos que nosotros somos la fuente para satisfacer nuestro cónyuge. Pensemos más bien que el que lo hace es Cristo. Porque si no es Cristo quien es la fuente, sin depender de Cristo, nuestro matrimonio es un completo fracaso. No hay libros que nos enseñen a llevar un buen matrimonio si la fuente no es Cristo, si no dependemos de Cristo. El matrimonio es algo así como manejar. Vamos manejando el carro y que nos distraemos 5 segundos y nos estrellamos. Llevamos nuestro matrimonio y como que quitamos la mirada de Cristo por un corto tiempo y nos estrellamos. El gran porcentaje de los matrimonios en las iglesias están en esta categoría, matrimonios cristianos entre comillas, porque tienen a Cristo, porque leen la Biblia, porque oran, pero no han aprendido a depender de Cristo. Y el consejo para este tipo de matrimonios cristianos entre comillas es el mismo consejo que Dios le da a una de las iglesias en el Apocalipsis. Bueno, hay varias, pero tomemos una. La iglesia de Sardis. Dice en Apocalipsis 3, del 1 al 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Entonces, es el mismo consejo. Sardis en el Apocalipsis era una iglesia. ¿Qué iglesia? La gente que iba a Sardis quería ir a la iglesia de Sardis. ¡Qué organización! ¡Qué alabanza! Era hermosa. ¡Qué personas que predican tan hermosas! Todo el mundo decía, ¡wow, iglesia! Pero el Cristo resucitado, el que tiene ojos como de fuego, como llamas de fuego, dice, está muerta. No es suficiente, mis hermanos, que la gente diga, qué matrimonio, qué familia, o cómo han hecho ustedes para levantar esos hijos buenos. No es suficiente. Lo suficiente es que el Cristo resucitado, lleno de poder y gloria, apruebe nuestra familia. Entonces el consejo es el mismo. Arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Dígale, Señor, perdóname. Nos hemos apartado de ti, Señor. Señor, me parecía que yo podía llevar mi matrimonio, pero ahora entiendo, he fracasado, Señor. ¿Estoy muy largo? Bueno, ya vamos con el último matrimonio. ¿Cómo se llama? El matrimonio centrado en Cristo, ese matrimonio que depende de Dios. La definición es un matrimonio donde marido y mujer tienen bien claro que Cristo es el Señor de su matrimonio. ¿Lo tienen claro? Tienen que repetírselo cada día, cada momento. ¿Sabe que mi amor? Cristo es el que manda aquí. Es el matrimonio que dependen totalmente de Él. No se atreven a tomar decisiones por su cuenta. Que hacer esto, que ir, que viajar, que cambiar esto. ¿Qué dice el Señor? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su fuente es Cristo.
El lema es el Salmo 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Todo lo que yo haga por mi matrimonio es en vano. Y también 5.5, sin Cristo, Señor, sin ti. Es que sin ti, Señor, nada podemos hacer. No me atrevo a mover un dedo sin la voluntad de Dios. Ese es el matrimonio. Entonces, en el matrimonio centrado en Cristo, el protagonista es Cristo. No es Él porque entra el dinero y es el que trabaja. No, 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 no. Es Cristo. No es ella porque es bonita. Es Cristo. Entonces, en el matrimonio centrado en Cristo, hay un trono que está bien definido. ¿Para quién es? Es para el Señor Jesucristo. Ese es. ¿Se atreven ustedes a decir un matrimonio que ilustre este matrimonio centrado en Cristo? A ver. ¿Conocen matrimonios así en esta tierra? Sí, varios, muy centrados en Cristo. Amén. Gracias a Dios por eso. ¿El matrimonio de ustedes es centrado en Cristo? Totalmente centrado en Cristo. Cristo está ahí entronado y nadie hace nada de lo que Cristo, aparte de lo que Cristo quiera. ¿Hay algún matrimonio bíblico que ilustre este matrimonio? A ver, estudiantes bíblicos. Un matrimonio de la Biblia que me ilustre el matrimonio centrado en Dios, en Cristo. José y María. Pero no nos dice casi nada de José, es cierto, y no podríamos. Bueno, sí. Pero yo pensé en un matrimonio muy especial. A ver si están de acuerdo. Bueno, todos esos que ustedes dicen pueden clasificar. ¿Qué tal el matrimonio de Adán y Eva antes de la caída? Antes de la caída. Fue el diseño original de Dios. Entonces de ese matrimonio podemos aprender algunas cosas. Matrimonio centrado en Cristo. De la primera pareja aprendemos que Dios era la fuente. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si ellos tenían una necesidad, ¿a quién iban? A la fuente, que era Dios, para satisfacer cualquier necesidad emocional, física, espiritual, iban a Dios. Habían aprendido que ellos mismos no podían satisfacer sus propias necesidades. A veces somos tan autosuficientes que pensamos que podemos satisfacer y llenar a nuestro cónyuge. ¿Sí? O a veces tenemos la fea costumbre de hacer cosas sin depender de Dios y cuando ya nos vemos en el problema, levantamos las manos y decimos, Señor, ayúdame, te necesito, ¿cierto? ¿Conocen la figura del joven que llegó, se consiguió su novia? No como lo que ha hecho la pareja y los jóvenes en esta noche que dicen a la iglesia, oren por mí para entrar en el proceso. Eso es bonito. Pero hay otro tipo de jóvenes que consiguen su novia, planean todo, la fecha del matrimonio, de la boda, y le dicen, pastor, ¿qué le parece mi novia? ¿Qué le parece mi novia? ¿Qué? ¿Qué me va a parecer? Si lo que ha hecho es hacer las cosas a su manera. Entonces ya me llama para invitarme a la boda y ahora que qué me parece su novia. Si ven los problemas de los pastores que tienen que enfrentar. Entonces, ese matrimonio, cualquier problema, cualquier necesidad, van es a Dios, porque Él es la fuente. Ese matrimonio es como, o podían decir a Adán y a Eva, como el salmista dijera años más tarde, ¿a quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti, nada deseo yo en la tierra.
Entonces, para que Dios fuera la fuente, tenían que depender de Él. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque de día que él comieres ciertamente morirás. Él decía una cosa y ellos obedecían. No sabemos cuánto tiempo duró ese matrimonio dependiendo de Dios y obedeciendo a Dios. Pero la verdad es que experimentaron el bienestar físico, emocional en su matrimonio. Entonces era un matrimonio que era de vida o muerte. Si dependían de Dios, lo tenían todo. Pero si cambiaban, si no dependían de Dios, si dependían de ellos mismos, se convertía en un fracaso como a la postre se convirtió. Dios creó al hombre como una criatura dependiente. Dios creó para que dependamos de Él. Así que, hermanos, nosotros debiéramos tener un aviso o algo que nos recuerde en nuestra casa, algo que dijera así como que aquí nuestra familia depende solo de Dios. Amén. Que nos lo tuviéramos repitiendo, aquí dependemos solo de Dios. El resultado que Adán y Eva dependieran de Dios como su fuente, ¿cuál fue? Perfecta intimidad entre Adán y Eva, mucha intimidad, dice que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Intimidad física, intimidad emocional, eran verdaderamente una sola carne, perfecta armonía entre Adán y Eva, perfecta comunión entre Adán y Eva y Dios. Ellos hacían la tarea por la mañana, cuidaban el huerto, hacían lo que tenían que hacer en el huerto, y uno se puede imaginar que Dios venía en la tarde y se tomaba el cafecito con ellos y daban un paseíto con ellos y ellos le decían, por favor, Señor, venga mañana un poquito más temprano. Nosotros nos esmeramos a hacer la tarea más rápido para poder caminar contigo. Es que es tan bueno conversar contigo. Y ese era el ambiente entre la primera pareja que dependía de Dios y Dios. El diseño de Dios para el matrimonio es que Él sea la fuente de los cónyuges. Quiero leer unos versículos, hermanos, donde nos muestra a Cristo como la plenitud de vida, a Cristo como nuestra fuente. Colosenses 2, 9 y 10 dice, porque en Él habita corporalmente toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros estamos completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado. 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Un misterio entre los gentiles. ¿Cuál es? Que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces, mis hermanos, en Cristo estamos completos, totalmente. Cristo es el todo y en todos en nosotros. Y Él es la esperanza de gloria. Si usted, hombre o mujer, no se siente completo en Cristo, satisfecho, suficiente, si no se siente pleno en Cristo, su vida está muy mal, pero su matrimonio está peor, porque ahí empieza todo. Es que Cristo no es una alternativa, no es una opción. Es que Cristo tiene que ser todo en nosotros. Y tenemos que aprender a disfrutar, hermanos, a Cristo viviendo en nosotros. Me estoy dando cuenta, hermano, que las iglesias se ponen a pelear
más por conceptos, por doctrinas, por cosas, y se enamoran de doctrinas más que de Cristo, y es una gran tristeza. ¿Qué es lo que necesitamos? Cristo en nosotros sobre todas las cosas. Lo llevamos a nuestro matrimonio y qué bendición. Lo llevamos a nuestra iglesia, Cristo, plenitud de vida, bendición, sabiduría, gozo, deleite en Él y estamos completos. Pero si estamos buscando otras cosas, si pretendemos en esta fecha tratar de llenar nuestra vida con comprar cosas, con tener cosas, estamos equivocados. Si usted ha pretendido llenarse de otra fuente que no sea Cristo, por ejemplo, si ha pretendido llenarse de su cónyuge y se ha decepcionado, aquí ninguno dijo, estoy decepcionado de mi esposa o de mi esposo. Nadie lo dijo, ¿cierto? Pero en la realidad puede ser cierto. Y puede ser cierto porque no tenemos la capacidad realmente de llenar a la otra persona, de hacerla feliz. El único que llena es Cristo. Pero si se ha decepcionado de su esposo o de su esposa, alégrese, hermano. Dele gracias a Dios, porque tiene la oportunidad de ir a la verdadera fuente. A la verdadera fuente que es Cristo. Tomaditos de la mano, mire a su cónyuge a sus ojos, a ver, mirada visual a sus ojos. Y puede decirle cosas como nos hemos equivocado, mi amor, nos hemos equivocado. El problema no es usted, el problema es que hemos ido a una fuente equivocada para llenarnos. Yo he pretendido, mujer, que usted me haga feliz, o tú has pretendido que yo te haga feliz y yo no tengo la capacidad de hacerte feliz. Pero ¿sabe qué? Cristo sí tiene esa oportunidad. Así que tomaditos de la mano, vámonos a Cristo para que Él nos llene a los dos y seamos plenamente felices. ¿Recuerdan la mujer samaritana? Pretendió llenar su vida 5 hombres y el que tenía ahora 6 no era su esposo. Y ella pensaba, podría pensar que era asunto de ellos. Este falla, pero este nuevo sí. Nada. Y el otro sí. Y este tiene una cosa, pero el otro tiene otra diferente, sí. Y decepción total de 6 hombres. Hasta que se encontró con la verdadera fuente, con Cristo, con el agua que sacia, con el pan de vida, con el agua que nunca más vamos a tener sed. Hermano, digámosle la verdad. Yo sé, somos románticos y en una noche como esta es bueno ser romántico. Es bueno que de aquí ustedes salgan a hacer sus planes como pareja. Amén. Gloria a Dios, eso está bien. Pero seamos sinceros. Hombres, no podemos satisfacer nuestras mujeres. Ellas no se llenan con nosotros. Mujeres no pueden satisfacer los hombres. Ellos no se llenan con las mujeres. El único que lleva es Cristo. Si queremos tener éxito en nuestro matrimonio, tomémonos de la mano y vamos a Cristo. Entonces, cuando la gente mira nuestro matrimonio, ¿qué es lo que ve? ¿Ve religión o ve a Cristo? Si nosotros somos un matrimonio cristocéntrico, tienen que ver a Cristo. Cristo que es la esperanza de gloria. Nosotros no nos llenamos con el triunfo de nuestros hijos. Que es que mi hijo sabe tantos idiomas, que es que mi hijo... Eso no es lo que llena. No es una casa nueva en el mejor de los barrios. No es un carro. No es un ascenso en la empresa. No es una carrera.
lo que realmente llena, lo que realmente debemos de buscar desesperadamente es Cristo, es Cristo. Y si no, pregúntenle a Pablo. Pablo, después de describir todo lo que él tenía, logros en este mundo, él dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia. Filipenses 3, 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y dicen que esa palabra basura, dicen los que estudian, que es un eufemismo, para no decir la otra palabra fea. Tengo unas traducciones, dicen estiércol, y todavía más fea la palabra. Todo lo que podamos ganar es basura, es estiércol. Lo único que vale es Cristo. Terminamos diciendo, hermanos, hermanas, vivimos en un mundo contra Dios. Ustedes lo ven, ¿cierto? Contra la familia. Y Satanás con su sistema mundo querrá robar, matar, destruir su matrimonio, su familia, como lo hizo con la primera pareja. Si usted ha decidido tener un matrimonio centrado en Cristo, tendrá muchos enemigos. Su familia lo criticará, el sistema educativo querrá dañarle a sus hijos con el ateísmo, con el homosexualismo, con las drogas. Esa es una gran realidad en el mundo que vivimos. Los padres en este momento, los padres cristianos, buscan cómo proteger sus hijos de tanto peligro. Y algunos han optado por homeschool, escuela en casa, pero no es suficiente. Lo suficiente es que usted cada mañana, hermano y hermana, se arrodille delante de Dios y entregue a Cristo uno por uno de sus hijos, de sus nietos, así como lo hacía Job. Es muy interesante lo que habla en el Salmo 127 más adelante, que habla de los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y el versículo 4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Me gusta esa figura del versículo 4. El valiente disparando la flecha. Porque así son los hijos. Y uno no puede sobreprotegerlos a toda hora que uno quisiera. Así como la flecha. La flecha la dispara el valiente y ya no tiene control de ella. Nuestros hijos salen al colegio, a la universidad, al trabajo, con otros amigos. Nosotros no tenemos control de ellos, pero Dios sí. Nos arrodillamos delante de Dios y glorificamos a Dios y pedimos y clamamos a Dios cada día por nuestros hijos. Muchos matrimonios se veían bien, esposo, madre, buenos padres, buenas madres, pero ya no lo son. Llegaron al divorcio. ¿Y saben por qué? Porque se creyeron el cuento y pensaron que el matrimonio dependía de ellos y no de Cristo. En un ambiente tan especial como estos, hermanos, acabamos ya. Lo último que vamos a hacer.
Otra vez nos tomamos de la mano. Nos tomamos de la mano para ir a cenar. Nos tomamos de la mano, le decimos, mi amor, de todo corazón. Bueno, si usted no siente de todo corazón, no lo diga. Pero si lo siente de todo corazón, lo dice. Mi amor, que nuestro matrimonio dependa de Dios. ¿Está de acuerdo? Que nuestro matrimonio dependa de Dios. Mi amor, yo no puedo llenarte, no puedo hacerle plena, pero Dios sí. Así que mi amor, ¿qué tal si nos apoyamos, tomados de la mano, para que este 2026, nuestro matrimonio dependa totalmente de Dios? No busque llenarse en mí porque yo no puedo, yo quisiera, pero no puedo, mi amor es limitado. Pero entre los dos, vamos, un poquito sensible. Cuando yo me sienta, cuando yo me sienta débil, mi amor, por favor, apóyame, empújame hacia Cristo. Que cuando yo te vea débil, la empujo hacia Cristo. Que esa sea la propuesta. Señor, he hablado muchas cosas, Señor, pero todas las cosas que he hablado en esta noche apuntan a que nuestros matrimonios estén centrados en Cristo. Señor, por la experiencia que muchas personas aquí hemos vivido, podemos decir con toda seguridad que esto no es asunto de programas, de estrategias, de terapias, de negociar fácilmente, de decir sopórteme, te soporto, te aguanto, sino es asunto, Señor, que tú tomes el matrimonio. Señor, hemos edificado por tanto tiempo, tal vez años algunos, muchos años, tratando de llevar un matrimonio a nuestra manera. Y el edificio que ha salido es chueco, torcido, Señor. Porque si tú no lo edificas, si tú no edificas nuestro matrimonio, estamos convencidos que todo es perdido, Señor. Por eso, de todo corazón, Padre, te pedimos, toma mi mujer y llénala. Y toma los varones y llénanos de ti, Señor, porque te necesitamos. Y que ambos, tomados de la mano, vayamos a Cristo, rindiéndonos a ti de todo corazón. En el nombre de Cristo. Amén. A ustedes, hermanos.